Ok, el primer tema es las aplicaciones sociales del análisis conductual. La siguiente, please. Y antes de empezar, porque vamos a estar regresando a esto muchas veces, es que hay que diferenciar los objetivos de la ciencia y los objetivos de la tecnología, que eso lo mencionó Uday en su primera clase, que primero que nada, la ciencia se enfoca en generar conocimiento y la tecnología se enfoca en todo el conocimiento que la ciencia generó aplicado a la resolución de problemas más de la vida diaria no tan de la vida diaria, ¿ok? Entonces, pues diferenciamos esto primero que nada porque nos va a abrir paso a todo lo demás. Y para abrir el tema, el análisis de la conducta ha demostrado ser una herramienta útil para abordar problemas de relevancia social al ofrecer procedimientos sistemáticos para modificar comportamientos. ¿Ok? Ese es lo primero con lo que vamos a entrar. Pasa a la siguiente parte. Dentro de las aplicaciones sociales del análisis conductual, lo dividí en cuatro principales, que podrían ser la educación, la salud, la organización, o sea, sistemas, entornos organizacionales y el desarrollo infantil, porque son como en donde más fácil se me hizo identificarlo, ¿no? Em, digamos que en la educación, el análisis de la conducta, el análisis conductual ha aportado la identificación de comportamientos específicos que obstaculizan el aprendizaje. Un ejemplo de ello puede ser la falta de atención o la conducta disruptiva. Y ejemplos de comportamientos que obstaculizan. Un ejemplo de cómo el análisis conductual se puede aplicar es un maestro que utiliza el reforzamiento positivo para aumentar la participación de sus estudiantes a través de elogios y recompensas por participación. Y vamos a ver que los ejemplos que estoy poniendo no necesariamente tiene que ser por parte de un psicólogo como tal, sino en este caso, por ejemplo, es un maestro. La siguiente, por favor. En el ámbito de salud, por ejemplo, en lo que leí, decía que, por ejemplo, para mantener la salud, digamos, la toma de medicamentos, el seguimiento de un tratamiento específico, los recordatorios conductuales como alarmas o mensajes específicos en horarios específicos pueden ayudar a que eso se mantenga. El uso de refuerzos positivos para fomentar ejercicio o tratamientos físicos como ¿cómo se llama la terapia esa? Que es física. Fisioterapia. Fisioterapia, exacto. Y, puede ayudar incluso en la rehabilitación de adicciones y las técnicas de modelado de aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que se aprende a través de verlo, pueden servir para ayudar a enseñar habilidades de afrontamiento y resiliencia. Un ejemplo es un terapeuta, que está aquí abajito, que nuevamente no necesariamente tiene que ser un psicólogo o alguien especializado en esa área, sino que utiliza la modificación del comportamiento para ayudar a un paciente con una lesión cerebral a aprender a caminar de nuevo, utilizando reforzadores y retroalimentación para motivar el progreso. Next. En entornos organizacionales, por ejemplo, los programas de incentivos basados en recompensas visibles, tangibles, y no tan tangibles también podría ser un uso, como el uso de refuerzos positivos, como reconocimientos, incentivos o bonos de, por ejemplo, de puntualidad o de asistencia o algo así, puede aumentar las conductas, como el llegar más temprano, si una persona nunca llega temprano. Los sistemas de retroalimentación que guían a los empleados pueden ayudar a tener mejores resultados y un ejemplo es un gerente que utiliza este tipo de modificación para aumentar la productividad de sus empleados, estableciendo metas claras y reforzando el comportamiento a través de recompensas y reconocimientos. Y finalmente, dentro de este primer tema está el desarrollo infantil. Pásale. De este lado podemos ver que el aprendizaje, el desarrollo de hábitos y habilidades se generan a través de la interacción con el entorno. También el análisis conductual apoya desde el establecimiento de rutinas con el condicionamiento operante, el entrenamiento de habilidades sociales, como aprender a esperar turnos, expresar emociones adecuadamente, resolver conflictos, y recordemos que como son etapas iniciales, pues sabes apenas ni siquiera es como que te familiarices, sino que empieces a conocer ese expresar y ese resolver. Y el uso de técnicas de modelado, porque los niños imitan conductas observadas en adultos, que es lo mismo que el aprendizaje vicario. Un ejemplo es un padre que refuerza el comportamiento de su hijo de compartir a través de elogios y recompensas cada vez que presta su juguete. Entonces,
le hablamos bonito y lo vuelve a hacer. El siguiente. Y ya tan rápido pasamos al segundo tema, que yo con este tema me emocioné más, entonces va a ser un poquitito más largo. Es el de neutralidad valorativa y compromiso ético del científico del comportamiento. Es la parte más larga de toda la clase y si tienen dudas me pueden interrumpir todo lo que quieran. Siguiente, por favor. La neutralidad valorativa. Vamos a ocupar los emojis para que me digan si saben qué es neutralidad valorativa sin ver lo que está ahí. ¿Lo habían escuchado antes? ¿Lo conocen? Sobre si los demás. Va. Bueno, ahora sí, la siguiente. La neutralidad valorativa es la idea, la pretensión de que la ciencia se limita a describir hechos sin comprometerse con valores. Esto hace que la ciencia, como sabemos, se supone que la ciencia es racional, objetiva y fiable como principales características, ¿no? Entonces se supone que uno como científico no tiene que meter sus valores personales, sus creencias ni sus ideas en lo que está investigando o en lo que está produciendo como conocimiento. Simplemente tiene que centrarse en lo que es y solamente en lo que es. Esto hace que los científicos no sean responsables moralmente por el uso que se hace del conocimiento científico. Y también hace que la producción científica no pueda ser juzgada desde un punto de vista ético. Entonces, digamos que de manera como moral, digamos que la ética es como que lo que nos dice qué debemos hacer y la moral es lo que lo juzga como que está bien o está mal. Entonces, desde esta idea, ni los científicos ni los tecnólogos son responsables moralmente por el uso que se haga del conocimiento que se produce. ¿Puedes pasar a la siguiente? Es un poquito está quedando un poquito obsoleta esta idea porque la neutralidad valorativa implica que la ciencia, como es un saber objetivo, no debe emitir juicios estimativos en cuestión de moral, ¿no? De que está bien o está mal hacerlo, porque se supone que se limita solamente a lo que dijimos al principio en la primera diapositiva, a generar conocimiento. Entonces, de esa manera, lo que sea que salga de la producción de conocimiento que hace la ciencia, no nos corresponde si se usa para el bien o para el mal, ¿no? Por ejemplo, es como decir que Oppenheimer o Einstein tienen la culpa por las explosiones en Hiroshima y Nagasaki cuando ellos simplemente descubrieron el conocimiento que llevó a la creación de esas herramientas, pero no fueron ellos quienes las emplearon de tal manera. Entonces, de esta forma, digamos que la ciencia solamente debería tener los valores que son estrictamente epistémicos, o sea, estrictamente eh, objetivos, ¿no? Como la coherencia, la precisión, el rigor, la verdad y la fecundidad. Esos podrían ser algunos ejemplos de estos valores que sí debería tener la ciencia en el mejor de los casos, ¿no? Pero esto nos lleva entonces a que el científico solamente se aboca al conocimiento de los fenómenos naturales con fines explicativos, predictivos y de control, manteniéndose moralmente neutro. Supuestamente así tiene que ser, ¿no? Respecto de ese conocimiento y delegando toda responsabilidad en quienes lo emplean y manipulan. Pero esto que estamos diciendo, pues pasar a la siguiente. Estamos hablando de un argumento al que le llaman argumento de la ciencia martillo, que dice que los científicos no son responsables de lo que se hace con sus teorías y se utiliza el martillo porque, digamos que la ciencia funciona a veces como un martillo, que su utilidad es a veces clavar un clavo y a veces reventarle la cabeza a alguien. Entonces, el hecho de que la persona que creó el martillo haya hecho ese martillo para poner un clavo en la pared, eh, no lo hace responsable de si otra persona lo usa para reventar una cabeza. Entonces, esto, digamos que por eso es que queda obsoleto porque exime de responsabilidad a la persona que está generando el conocimiento y entonces es como solamente hablando de que el conocimiento como producción no, no tiene como un valor moral, ¿no? Entonces, esta visión del, de la, de la neutralidad valorativa no solo niega la relación entre ética y ciencia, sino que también quita responsabilidad a las personas que generan todo ese conocimiento o que hacen algo con ese conocimiento. Entonces, uno como científico debe tener el compromiso ético de quienes realizan la investigación, tienen el compromiso con la ciencia y con el conocimiento, así como con las personas y las comunidades que facultan los datos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor.
la siguiente. Entonces, si nosotros tenemos esa responsabilidad social, pasamos a este tema en el que precisamente es la responsabilidad social del uso científico. Este señor que están viendo aquí es el fundador de la sociología del conocimiento científico, se llama Merton. Y él dice que él habla de un ethos científico. Ethos, a pesar de que suena más a ética, significa fenómeno moral en latín. Tiene que ver con lo moral, que otra vez volvemos, habla sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, Merton propone que deberían, el conocimiento científico o la generación del conocimiento científico debería tener al menos estos 5 valores imperativos institucionales que son el universalismo, el comunalismo, el desinterés, la originalidad y el escepticismo organizado. Digamos que el universalismo dice que cualquier teoría debe ser sometida a criterios impersonales para ser afirmada. O sea, hace que no debemos tener en cuenta de dónde viene, de quién viene, como por ejemplo la raza, el género, la condición social, la nacionalidad o la religión de la persona que está, ¿cómo se dice? De la persona que está generando ese conocimiento no debe meterse en la visión de que es o no real lo que nos está diciendo, ¿no? El comunalismo habla de que nadie es dueño del conocimiento. Dice que la ciencia debe ser colaborativa, competitiva, abierta y comunicable. Esto quiere decir que no le pertenece a la persona que lo generó, sino que está hecho y que va de la mano con el siguiente, que es el desinterés, está hecho para aportar algo a la sociedad, digámoslo así. Que los científicos, el desinterés habla de que contribuir al avance del conocimiento científico debe dejar de lado los intereses personales de una persona. Por ejemplo, el que eso le traiga un beneficio, por ejemplo, político, que es como algo de lo que más se podría ver, no debe involucrarse en la producción de ese conocimiento, tiene que aportar algo a la sociedad. La originalidad habla de que siempre es bueno buscar algo más, que siempre es necesario que no se repitan las cosas, ¿no? Habla de que del descubrimiento de todo lo desconocido y de intentar aportar algo nuevo, evitando plagio. O sea, el hecho de que exista esto evita el plagio y evitar que se repitan cosas tantas veces. Y finalmente el escepticismo organizado, y nuevamente voy a citar a la primera clase que tuvimos, en la que yo no estuve, pero bueno, habla de que el conocimiento científico debe someterse siempre a revisiones constantes y que ningún conocimiento debe darse por sentado porque un conocimiento incuestionable, ¿qué cosa era? ¿Saben qué cosa era eso? Lo dijo Uday en la primera clase. Cuando un conocimiento no es cuestionable, ¿cómo se llama? Bueno, Uday, dinos Se le conoce como conocimiento dogmático o simplemente dogma. exactamente. Ujú. Cuando un conocimiento se da por sentado, se convierte en un dogma. Y eso es todo lo contrario de lo que la ciencia quiere. La siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en la producción científica, nos vamos a ir directamente a la invención y la manufactura de bienes, ¿no? Y aquí es donde más se puede ver la claridad de que la ciencia y la tecnología sí están atravesados por normas, valores, necesidades e intereses, y son morales y son políticos. Entonces, más adelante vamos a volver a ver que todo esto sí tiene mucho que ver. Que la moral dentro de la ciencia funciona como un intento de resolver el desequilibrio etológico. ¿Saben lo que es etológico? Porfa. Pero tenía entendido que la etología se refería a esa rama de la ciencia encargada del estudio de la evolución. Ujú, Estoy mal. más o menos. Es entre una rama de la biología y una rama de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en entornos naturales, en sus hábitats naturales, digamos. Y digamos que la moral en la ciencia busca que, por ejemplo, si con la creación de las bombas ya logramos un desequilibrio en la naturaleza, porque no tendría por qué estar explotando algo de la nada, la responsabilidad y la moral que le corresponde a la ciencia es crear algo que pueda, eh, ¿qué palabra usé? De compensar la,
el desequilibrio que ocasionó en un primer momento. Entonces, si nosotros creamos un conocimiento, más bien si encontramos un conocimiento que puede hacer algún tipo de daño, la ciencia tiene el deber moral y el deber casi social de reparar el daño. Entonces, esta persona que están viendo aquí en la esquina es Carl Sagan. Y Carl Sagan decía que en nuestra civilización se está gestando un peligroso cóctel que podría llevarnos al desastre. Y lo decía porque, digamos que en la actualidad, lo que nos, todo lo que vivimos, literalmente todo lo que tenemos actualmente, porque vivimos en una época de digitalización y tecnología, todo está basado en ciencia y tecnología, literalmente. Entonces, todo lo que nos rodea actualmente, tiene bases ahí. Y el hecho de que la mayoría de las personas no conozcan las bases de esa ciencia y de esa tecnología, nos lleva a un peligro muy grande. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y ese peligro viene porque, ahí está ese momazo, que el conocimiento es poder. Entonces, si lo pensamos de cierta manera, el hecho de que el conocimiento se quede como en un sector de la población, en un sector de personas solamente especializadas, nos pone en un peligro muy grande el saber que la gran mayoría no tiene ese acceso y entonces lo vamos a retomar también más adelante, pero vamos a regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor. Otro señor que se llama Postman, que nada más puse aquí en la esquina una frase suya porque me encontré una foto, dice que toda tecnología supone tanto una carga como un beneficio. No, no es solo uno o solo otro, son ambos. Es una carga y es un beneficio porque tanto podemos beneficiarnos de eso como al mismo tiempo ese beneficio que nos está dando nos puede poner en un riesgo muy grande, que entonces va a ser una carga y tenemos una responsabilidad muy grande al respecto. Volviendo a la frase de que el conocimiento implica poder, podemos ver al conocimiento científico como la tecnología del poder, que es algo que también propuso Postman. Entonces, para cerrar esta partecita, bueno, no, hay otra cosa que quiero agregar que solo no tengo en mis notas. Pero bueno, la ciencia, al pretender explicar sistemáticamente lo que dice la ¿cómo se llama esta cosa? La neutralidad valorativa, es que no podría ser juzgada moralmente. Sin embargo, el poder que nos da el conocer a partir de ese desarrollo científico y tecnológico debe limitarse por una ética responsable. Entonces, la neutralidad valorativa no exige necesariamente que la ciencia se desprenda de todos los valores, sino que solamente no tenga los valores de sesgo, los valores que pueden estar sesgando su visión y su generación de ese conocimiento. Entonces, a fuerza, la van a estar atravesando valores contextuales como lo social o lo económico, lo político y lo, lo del momento en el que estamos viviendo, y valores metodológicos, que eso sí implican que son o solamente los constitutivos de la actividad científica, que esos son los otros 5 que ya habíamos dicho antes, que son los de universalismo, comunalismo, desinterés, originalidad y escepticismo organizado. Y ya, la siguiente, por favor. Entonces, hablando de límites, que lo mencionamos apenas ahorita, dije yo que el poder que adquiere la acción humana a partir del desarrollo científico y tecnológico debe limitarse. Entonces, los límites que tenemos nosotros, este también está muy chiquito, este apartado, solamente lo dividí en tres. El control conductual, digamos que tiene solamente, bueno, no solamente, pero son los que yo puse, que son los límites técnicos, los límites éticos y los límites sociales. Puedes pasar la ropa. Dentro de los límites técnicos lo vamos a entender como lo que se puede hacer con lo que tenemos a la mano. No siempre podemos tener un control absoluto para hacer todo ese control conductual que nos gustaría. Entonces, esto siempre va a depender de las condiciones ambientales, de la disponibilidad de reforzadores y de más información que nos pueda ayudar a hacerlo y la generalización limitada de resultados. Y eso lo dijo Skinner también, que el control conductual está limitado no solo por las técnicas, sino por la aceptación social de los métodos empleados. La siguiente, por favor. Los límites éticos nos hablan de lo que es correcto hacer, respetando la dignidad humana, porque obviamente al ser psicólogos trabajamos con personas.
y pues no podemos estar jugando ahí nada más con la gente a ver qué pasa y a ver si nuestro experimento sale bien cada que queramos, ¿no? Y ajá, el análisis conductual debe reconocer que no todo lo que puede hacerse debe hacerse, que es lo que puse aquí en la esquina también. Es digamos que dentro de la responsabilidad social, la irresponsabilidad, lo opuesto, debe entenderse como el ejercicio arbitrario de lo que se puede sin la idea de lo que se debe, ¿ok? Entonces, esos límites éticos incluyen el respeto a la autonomía y la dignidad humana, el evitar la manipulación coercitiva y los principios bioéticos, que son esos tres. ¿Alguien sabe, se acuerdan? Porque esto se supone que se tiene que ver en todos lados, qué implica cada uno de esos principios bioéticos. O sea, no tienen que ser todos, ¿no? Pero si saben uno, pueden decir. Ok. Bueno, los principios bioéticos son esos tres que están viendo ahí, que es la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, que la justicia habla de la equidad de distribución de, a ver, Alexa, ¿quieres participar? Sí, ahí se me escucha. Sí, El de beneficencia es actuar por el bienestar del paciente, ¿no? En beneficio al paciente, buscando opciones para su bienestar y así hacer lo posible para que él esté bien, tanto en tratamientos como en investigación. sí, exactamente. La beneficencia busca procurar el bien y aportar beneficios. En el lado opuesto, la no maleficencia se supone que lo que intenta es el principio de no causar más daño, ¿no? Si no se puede hacer algo bueno, mínimo que no se deje peor. Y la justicia es la equidad de la distribución en beneficios y cargas en investigación o en experimentación. Y ya, puedes pasar a la siguiente. Finalmente, los límites sociales, que ahí ya tiene que ver un poquito con lo que vamos a hablar más adelante, que es lo que es aceptado cultural y legalmente. Porque otra vez estamos trabajando con personas, entonces pues no vamos a agarrar como si fueran ratas de laboratorio a la gente, ¿no? Entonces necesitamos tener en cuenta todo lo que es legalmente aceptado y el control conductual está condicionado por la aceptación cultural, legal y política, que son siempre van a estar atados al momento temporal y a la época, porque hace 50 años tal vez nos habrían permitido hacer cosas que en la actualidad no. Y tal vez en el futuro nos permitan hacer cosas que ahorita no podemos hacer o tal vez nos limiten aún más. Entonces, aunque la ciencia conductual puede diseñar intervenciones eficaces, su aplicación depende de normas sociales y valores culturales que determinan lo que se acepta y lo que no. El impacto en políticas públicas, porque aquí ya entra lo legal y la política, y la legislación que se regula en el momento, y finalmente la responsabilidad social del científico, que es la que ya discutimos un poquito hace un rato. Siguiente, por favor. Eso ya es casi para cerrar, entonces antes de avanzar, ¿alguien tiene alguna duda o quieren aportar algo sobre el jefe supremo común? Sobre la siguiente, por favor. En este penúltimo tema, que es que la educación científica como medio de emancipación social, primero hay que describir lo que es la emancipación y algunos sinónimos están ahí puestos en la diapositiva que se puede entender como liberación, independización, autonomía o manumisión. La verdad no sé qué es manumisión, pero pues si es sinónimo, debe significar lo mismo, ¿no? Entonces, la emancipación es el tema central del pensamiento crítico. Cuando estamos hablando de ciencia y de generación del conocimiento, hay que ser críticos con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo y lo que estamos generando, ¿no? Entonces, la idea de ese conocimiento es pensar críticamente y pensar críticamente para poder emancipar. Esto implica romper con condiciones de opresión o dependencia para alcanzar autonomía y determinación. Digamos que la emancipación tiene mucho que ver con una idea marxista que tiene como base la liberación de los oprimidos
Y ahí arribita podemos ver una frasecita sobre que la educación basada en ciencia permite formar ciudadanos críticos, autónomos y capaces de transformar su entorno. La siguiente, por favor. Macías dice que la psicología puede contribuir a la emancipación sociocultural, política e individual si se compromete con la realidad social y se fundamenta en evidencia. Entonces, y ahí otra vez vamos a ver a Carl Sagan, ¿no? La educación científica y basada en evidencia, no solo la educación en psicología, sino la educación en general, cuando se enseña bien y se procura que sea completamente verídica, funciona como medio de emancipación social porque garantiza el acceso a conocimiento verificado, evitando prácticas dogmáticas. Sabemos que en la antigüedad la iglesia tenía mayor control precisamente porque como no existía manera de verificar el conocimiento tan fácilmente, al menos a las personas que intentaron probar que la Tierra no era el centro del universo, casi las queman precisamente por eso. Eh, en la actualidad ya no es así, ¿no? O sea, la iglesia antes tenía todo ese poder porque tenían, predominaban esas prácticas dogmáticas. Y ahora, pues ya no es así, ya cada uno podemos comprobar el conocimiento por nuestra cuenta, se supone que es lo que deberíamos poder hacer. Y también es un medio de emancipación social porque empodera a comunidades y esto sí es muy de psicología comunitaria. El, ¿Quién era el autor? No me acuerdo quién era el autor, pero había un autor muy importante que, Freire, era Paulo Freire, que habla mucho sobre emancipación social desde la psicología comunitaria y el pensamiento crítico, ¿no? Promueve la justicia social al formar ciudadanos críticos y autónomos y asegura el impacto real gracias a la aplicación de evidencia empírica en programas educativos. El, Aquí está Sagan y volvemos a lo que nos decía hace rato, que la emancipación social busca evitar que el conocimiento solo sea accesible a unos cuantos, sino que, porque eso nos pone en un riesgo muy grande, como ya lo dijimos hace ratito, que pues eso, ¿no? El chiste es que la gente tenga acceso a la información lo más verídica posible. La siguiente, por favor. Y este es el último tema, que es el de la ciencia conductual como herramienta de transformación cultural. Pásale. Ok, la cultura históricamente, según Páramo, dice que ha funcionado como reguladora y administradora de conductas. Pero, pues, ¿por qué es eso? Dice que los patrones culturales determinan no solo los premios, entre comillas premios, digamos que recompensas, para quien contribuya a lo que se espera que se haga, ¿no? Ahí abajito está también que las recompensas aparecen como una forma de premiar a quienes respeten el orden estatuido y los castigos para quienes se atrevan a desafiar lo imperante, lo dominante o lo normal. Digamos que la cultura ha funcionado como un una serie de reglas de cómo debemos ser y de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vernos de cierta forma, porque históricamente eso es lo que ha pasado. Quien se sale de la norma, pues no le va bien, ¿no? Quemaban a las personas antes por decir cosas que no estaban de acuerdo con muchas otras, ¿no? Siguiente, por favor. Ajá. Nos quedamos en eso, ¿no? Que donde existen normas de comportamiento socialmente compartidas, existen patrones ejemplarizantes, que sería como las conductas que más se pasan de generación en generación, que es lo que está ahí, que es el dominio de ideas reconocidas y admitidas, las creencias generacionales que son, por ejemplo, los valores, ahí está también, valores asociados al bien común que se pasan en familias tradicionales, por ejemplo, los símbolos de poder y estatus como, no sé, la iglesia o el gobierno, y los hábitos y tradiciones. Todos estos favorecen a la continuidad de un orden social debidamente constituido y que se ha mantenido así precisamente porque la cultura lo marca como tal. Siguiente. Y con esto vamos cerrando. Que la ciencia se supone que no solo explica fenómenos, sino que a través del conocimiento generado nos da la posibilidad de generar un cambio social. Y por eso estamos en este tema de la ciencia conductual como herramienta de transformación cultural, porque la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento.
dice ahí del Ángel Martínez, que es una forma de pensar y se convierte en un catalizador de cambios culturales, ampliando horizontes y abriendo nuevas sendas de emprendimiento. Y ya, la ciencia y la tecnología, eso es uno que tengo en mi nota que no la agregué. En constante diálogo con la sociedad, son herramientas que nos explican el universo, pero que también lo transforman. Y se supone que la ciencia no trata solamente de explicar el universo, sino de ayudar a construir, que ahí es donde entra la moral científica, el ethos científico, que también se supone que tiene que contribuir a construir un mundo más reflexivo y equitativo y que no se utilice el conocimiento científico para seguir eh, dándonos para abajo, ¿no? Y ya, eso es todo. El siguiente, por favor. Están todas las fuentes.